Pero justamente, ¿no? Nosotros hoy decíamos temprano que es muy evidente que siempre que atacan al peronismo, en realidad lo que pretende el poder es atacar al pueblo, ¿no? Así como en aquel momento se dio a través de algo realmente aberrante, que es que tu propio ejército bombardea a tu propio pueblo, hoy también lo estamos viendo con la persecución, el lawfare y hoy la proscripción a Cristina, ¿no? Sí, algo de esto que no se dice lo suficiente o que no se remarca, y es que no hay muchos antecedentes históricos de un propio ejército atacando no solo a su propio pueblo, sino también a un gobierno democrático y constituido, digamos, constitucionalmente, y que obviamente fue presagio de lo que vendría después en el golpe del 76. Y obviamente estos mismos poderes fácticos, obviamente no a través de las bombas, no a través de 300 fallecidos, pero evidentemente también a través, digamos, en forma de fallo judicial. Muy bien, y vamos a escuchar algunas reflexiones del arquitecto Carlos Zavaria, que como les recordé forma parte del movimiento laudatista, es de la Alameda Vicente López, fue amigo de Juan Carlos Rulli, conoce varios testimonios directos de quienes vivieron y sufrieron y sobrevivieron a aquel bombardeo ignominioso sobre Plaza de Mayo. Así que, ¿cómo está Carlos? Buenas tardes. Este, Buenas tardes, Gustavo. bueno, nos gustaría escuchar en algunos minutos tus reflexiones sobre estos 70 años que se cumplen de aquel acto terrorista tremendo sobre el pueblo trabajador y sobre el gobierno constitucional de Perón por parte de los gorilas que después consumaron el golpe de la fusiladora. Bueno, Gustavo, bueno, viste, vamos a tratar de poner énfasis en los puntos que son más conflictivos y que habitualmente se los trata de eludir. Viste que los jesuitas a mí me enseñaron a estudiar historia desde la doctrina social de la Iglesia. Entonces hay unos aspectos en lo que es el bombardeo de un ejército a su propia población, que nos lleva a hacernos dos preguntas obvias, ¿no? Obvias. Vos sabés que en la historia militar no hay un caso similar, no existe en la historia militar un caso donde el propio ejército bombardea a su propia población. El ejemplo que a veces me ponen es Guernica, pero Guernica fue un bombardeo de la aviación alemana. Claro. No, Claro. es decir, no hay. Bueno, ¿qué nos lleva a los argentinos? Esa sería una introducción, ¿no? ¿Qué nos lleva a los argentinos o a un grupo de argentinos, ¿no? A creer que está bien masacrar premeditadamente a otro grupo de argentinos. En el caso de las 14 toneladas de bombas que tiraron, mataron hasta gorilas. Ellos mismos mataron a chicos que estaban en un colectivo, digamos, ¿qué lleva a esta locura? Donde hay muchos que actualmente siguen defendiendo eso. Entonces, ¿qué lo lleva a eso? ¿No? ¿Qué nos lleva a eso que también nos hace pensar cuál es la participación en estos hechos de intereses extranjeros? Claro. Porque hay que poner en una línea de historia, en una línea de tiempo, que el bombardeo es el 16 de junio de 1955 y el bombardeo a Mar del Plata desde el mar se produce el 19 de septiembre, por eso el 20 de septiembre Perón renuncia, porque le bombardean Mar del Plata, bombardean Dock Sur y amenazan bombardear acá el resto de las refinerías y seguir el bombardeo como si se tratara de una nación extranjera. Un ejército extranjero bombardeando una nación extranjera. Bueno, ¿qué lleva a entender que eso es coherente y qué lleva a defender una postura que uno no observa en ningún país del mundo? Ningún país del mundo ha ocurrido una cosa así. Esa sería una pregunta. Sería una pregunta. Y en relación a esta pregunta, vienen también algunas cosas que no se comentan. Por ejemplo, es muy interesante que después del bombardeo a la Plaza de Mayo,
bueno, se produce el ataque por parte de la Infantería de Marina para tomar el edificio de la Casa Rosada, desde el edificio Libertad, que es rechazada por el capitán Filippo, a quien conocí muy bien, por el mayor Pablo Vicente, a quien conocí muy bien. Y entonces ellos en su momento así de conversación me decían, fíjate que no todos los gorilas son cipayos. Por ejemplo, hizo una denuncia interesantísima Oscar Allende en el Congreso, Sí. con este misterio que se va a producir de que después del bombardeo que fracasa, de junio del 55, Perón ordena desmantelar totalmente los arsenales de la Marina, por razones obvias. Claro. Entonces la pregunta del millón, ¿de dónde sale la munición para bombardear Mar del Plata, Dock Sur, etcétera, etcétera? Y hacer demostraciones de que había munición de sobra. Del Y extranjero, resulta evidentemente. Claro, alguien se la dio. Y Oscar Allende, que era antiperonista y tenía un sistema donde se intercomunicaban entre sí los radioaficionados, detecta conversaciones entre la Marina de Guerra británica y nuestra Marina de Guerra en un operativo alisaje de abastecimiento. Y lo denuncia en el Congreso. Y muchas veces lo dijo Oscar Allende, ¿no? Razón por la cual lo queremos muchísimo. ¿No? Claro. Bueno, porque quiere decir que que estaba en contra, pero se dio cuenta, esto es una barbaridad, me hizo acordar al general Paz, cuando Urquiza le propone ponerse al frente del ejército de Brasil, que junto con el ejército grande invadía territorio argentino para combatir a Rosa. Y el tipo dijo, no, tanto no. Claro, un poco de humanidad, digamos. Un poco de patriotismo. Que esto se le va a la mano. Claro. Entonces, también es interesante desde el punto de la doctrina cristiana, porque esto que te decía, a mí cuando los jesuitas me enseñan a rezar estudiando historia, fueron los jesuitas bergoglianos, que vos sabés que eran acá en la Argentina, poquitito, muy poquitito, tan poquitito como en el resto de lo que es la institución jerárquica, que por alguna razón el otro no pudo venir, porque querer quería, y eso vos lo sabés más que yo, porque sos amigo de él. Bueno, estas contradicciones, ¿no? De que los aviones que están bombardeando dicen Cristo vence. Claro, y la procesión, ¿no? Y la procesión de Corpus Christi 3 días después. Exacto, donde la iglesia va, digamos, los cuadros de la iglesia van a la procesión, bueno, son practicantes, porque Perón es comunista. Y el PC también va porque Perón es fascista. Claro. Entonces, muchachos, acá tenemos que revisar un poco, porque si no, esto no tiene arreglo, ¿no? Ahora, vos leíste la carta que mandó Francisco del 2020, yo te la compartí, respecto al 55. Extraordinario. Sí, ¿y qué reflexiones te hay provocan? una palabra clave, hipocresía. Esa es la palabra. Hay que empezar a hablar. No, acá no se trata de la falsificación histórica ante hechos evidentes, grotescos y constatables. Acá se trata de que se necesita una hipocresía tremenda como para decir esto no fue un error y repetirlo más monstruosamente en el 76. Claro. Donde en vez de tirar bomba tiraban gente, pero el criterio es el mismo. Claro. Y irónicamente los gorilas suelen esgrimir sobre las presuntas 14 toneladas de piedra. Fíjate qué casualidad entre comillas, y en realidad fueron 14 toneladas los explosivos que sí efectivamente arrojaron sobre Plaza de Mayo hace 70 años, ¿no? Sobre Plaza de Mayo, en Paseo Colón, sobre la Avenida Belgrano, en Panamericana. No, esto fue por eso hay otro error, ¿no? Que la persona no formada con un criterio militar se le pasa por encima. Cuando se pone que el objetivo principal era matar a Perón, es un disparate. Eso es un objetivo secundario. Pero para matar a un tipo no se necesita bombardear una ciudad. Claro. Se necesita un grupo entrenado de francotiradores. Y eso lo decía Perón.
escúcheme, yo era un blanco fácil todo el tiempo, porque la exposición pública le gustaba estar en directo con el pueblo, y ustedes van y hacen esto. Por eso es que Gargiulo, ¿no? Que se pueden hacer algunas rimas, el contraalmirante Gargiulo, que es el que está manejando junto con Toranzo Calderón y Aníbal Olivieri desde el edificio Libertad de la Marina, es el que comanda tanto la aviación que produce el bombardeo como los comandos civiles que generan un caos ahí tirando para todos lados, como también el ataque después del bombardeo desde Paseo Colón hacia la Casa Rosada. Vos sabés que con bueno, esto ya nos metemos en anécdotas peronchas, ¿no? El que estaba a cargo de granaderos ahí en la Casa Rosada era Adolfo César Filippo, Tacho Filippo, un personaje muy interesante que la historia tiene bastante olvidada, ¿no? Lo condecoraron con la medalla de la lealtad peronista. Él era campeón mundial de tiro. Entonces imagínate el recuerdo que dejó, ¿no? Claro. Carlitos, te voy a Sí. pedir algo probablemente difícil, pero apelo a tu enorme capacidad de conceptualización pedagógica, porque nos quedan 2 minutitos. Pero para Dale. hacer una semblanza final, ¿qué contexto sociohistórico había generado el peronismo hasta esa instancia y digamos, cuál ha sido el objetivo de fondo, digamos, de este ataque y de la subsiguiente proscripción e intento de amedrentamiento del pueblo? Perfecto. Disciplinar. Lo mismo que nosotros estamos viendo cuando agarran a un viejo que se va a quejar porque no tiene remedios y no le alcanza la plata para comer, y entonces se lo reprime como si el tipo fuera un terrorista iraní o de estas cosas que se le da. Es decir, el mismo criterio, disciplinar. Ante esta bestialidad, nosotros evitamos que el pueblo se movilice y mucho menos que vengan a tomarnos el centro de la ciudad donde está la gente paqueta tomando el té. Muy bien, Carlos, la verdad que muy claro, muy lúcidas tus reflexiones y sobre todo en esta semana donde se empiezan a vivir algunos hechos de proscripción y persecución recurrentes, digamos, sobre el peronismo y sobre el campo nacional. El mismo criterio, ese es el enemigo. Lo nacional se opone a los intereses internacionales que nos transforman en una colonia bananera o en la isla en la isla Tortuga, donde iban los piratas a repartirse lo que lograban saquear. Claro. Y son dos criterios distintos y irreconciliables. Bueno, te agradecemos tus aportes, sobre todo el que hiciste desde el punto de vista de militar. O sea, parece que tenemos una guardia pretoriana al servicio colonial y no un ejército nacional. En la actitud que tuvieron en ese bombardeo se quedó y de manifiesto. Lastimosos, terminan todos, ellos mismos terminan puteados por sus hijos. Exactamente, así es. Lastimoso. Así es. Bueno, ojalá reflexionen en un momento, pero el trabajo evangelizador empieza por humanizar y dar sentido común a semejante barbaridad. Así es. Bueno, te agradecemos mucho y te vamos a volver a entrevistar por otros episodios claves de la historia del peronismo. Muchas gracias, Carlos. Me encanta. Un abrazo grande, Gustavo, y cariños a Jiménez y a Facu. Un abrazo, Gracias, Carlitos. Carlos. Hasta luego. Ha pasado el compañero Carlos Zavalla. Él es un viejo, pero no lo quiero decir por la edad, es un militante histórico del peronismo, es miembro de nuestra organización, del Movimiento Ignaciano. Son las 13:30, vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos con la continuidad de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunidad.